Bueno, imaginen por un momento estar en medio de un bosque increíblemente denso, de esos donde la luz del sol apenas toca el suelo. Uy, qué escenario tan claustrofóbico, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, resulta que tienen una brújula en la mano y pues naturalmente confían en ella ciegas para encontrar la salida. Claro, es tu única herramienta de supervivencia en ese momento. Exacto. Cada vez que la aguja marca el norte, ustedes caminan en esa dirección. Pero de pronto, tras horas de dar vueltas en círculos, se dan cuenta de una verdad francamente aterradora. ¿Que la brújula está rota, me imagino? Peor, se dan cuenta de que la brújula no solo está rota, sino que la brújula misma es la que está proyectando los árboles. ¡Wow! Sí, o sea, ella es la que está creando el laberinto de la nada y manteniéndolos atrapados. Es una imagen que genera mucha ansiedad, ¿no? Descubrir que la herramienta de supervivencia en la que más confías, aquella a la que le has delegado todas tus decisiones, es exactamente el mecanismo que te mantiene perdido. Exactamente, es una pesadilla. Es que es una inversión total de lo que consideramos la realidad. No estás perdido en el bosque, estás perdido en la herramienta. Y esa sensación de vértigo, de que el piso se abre bajo nuestros pies, es la esencia misma de nuestra inmersión profunda de hoy. Así es, y es un tema fascinante. Hoy vamos a explorar un documento que la verdad no se anda con rodeos. Se llama Consejos para Sadakas. Un título bastante directo para quienes están en este camino. Sí, y para quienes siguen este tipo de filosofía, saben que estos textos son manuales tácticos, o sea, no son poesía suave ni mucho menos. No, para nada, son instrucciones rigurosas. Se trata de una obra traducida en 2020 por Robert Butler, y contiene reflexiones y directrices compuestas por Sri Muruganar. Que fue el devoto más célebre de Sri Ramana Maharshi, ¿verdad? Exacto. Y lo increíble es que los manuscritos originales, que estaban escritos a mano, fueron recuperados de los archivos de Sri Ramanashram. Todo esto con la ayuda del estudioso Michael James, si no me equivoco. Sí, él fue clave en esto. Y bueno, nuestra misión en este análisis es extraer las perlas de sabiduría sobre cómo domar la mente, basándonos en estas directrices tan antiguas. Que es un desafío gigantesco. Bien, vamos a desempacar esto, porque Muruganar nos lanza una advertencia clarísima desde el primerísimo momento. ¿Y cuál es esa advertencia? Pues que la verdad profunda, aunque al final fomenta una certeza absoluta, no suele ser agradable cuando se escucha por primera vez. ¡Auch! Sí, eso duele un poco al ego. De hecho, dice que en un examen superficial genera rechazo. A la gente no le gusta. Y es vital tomarse en serio esa advertencia antes de entrar en materia, ¿sabes? Claro, porque no es un texto fácil. Exacto. Este no es un texto de autoayuda diseñado para hacernos sentir bien con nosotros mismos, ni para darnos palmaditas en la espalda. No te va a decir, eres perfecto tal como eres. Para nada. Es un manual que exige desmantelar esa brújula rota que mencionabas. Lo que tiene un valor incalculable aquí es comprender cómo operan estas disciplinas. Aunque duelan. Sí, incluso si nuestra sensibilidad moderna, que está tan acostumbrada al confort emocional y a la validación constante, pues se revela al escucharlas. Y esa rebelión de la sensibilidad moderna es justo lo que quiero que exploremos hoy. Porque para entender las disciplinas que exige el texto, primero tenemos que mirar al gran antagonista de esta historia. El villano del cuento, digamos. Exacto. Muruganar sostiene que el problema no es el mundo, no es tu jefe, no es la economía, no es el tráfico. Ojalá lo fuera, sería más fácil. Claro, pero no. El problema es el engaño fundamental de la mente y el ego. El texto afirma categóricamente que el yo personal, el ego, es puramente una aparición imaginaria. Y ahí es donde utiliza una metáfora muy clásica en esta tradición, ¿no? Exacto. El dicho 11 habla de percibir por error una serpiente donde solo hay una cuerda tirada en la penumbra. Esa metáfora de la cuerda y la serpiente es brillante, precisamente por la reacción fisiológica que provoca. Sí, el susto es real. Claro, imagínate, cuando caminas por un sendero oscuro y ves lo que crees que es una serpiente, el terror es 100% real. Te paralizas. Tu corazón se acelera, tus pupilas se dilatan, el cortisol inunda tu cuerpo. Hay una cascada de reacciones físicas innegables. Pero al final, enciendes la linterna y... Y la causa de todo ese sufrimiento biológico y psicológico es una completa ilusión. Es solo un trozo de cuerda. ¡Wow! El texto nos dice que el ego opera exactamente de la misma manera. Pasamos la vida entera sufriendo, defendiéndonos, atacando por un yo
que al encender la luz de la conciencia resulta no existir. O sea, todo ese estrés por nada. Literalmente por nada. De hecho, Muruganar establece en el dicho 5 que la verdadera inmortalidad solo se alcanza mediante la erradicación total de ese ego. Pero a ver, el ego no opera en el vacío, ¿verdad? Tiene como un brazo armado que ejecuta sus ilusiones, y esa es la mente. Así es. La mente es el mecanismo. Porque el dicho 19 advierte que no hay nada más inestable y engañoso que la mente. La describe como una fuerza que, a la menor oportunidad, atará de pies y manos al buscador espiritual. Esa frase de atar de pies y manos es muy fuerte. Sí, sugiere una hostilidad activa. Lo sumerge en el mundo de los fenómenos. O sea, la mente no es una pantallita pasiva donde solo vemos pensamientos flotar. No, no es inofensiva. Es un saboteador que busca secuestrarnos. Lo fascinante aquí es cómo el texto decide ilustrar la gravedad de este sabotaje, reinterpretando una de las historias fundacionales más conocidas de la humanidad. Ah, sí, la historia de Adán y Eva. Esto me voló la cabeza. Sí, hay una sección en el dicho 55 donde Muruganar toma esta historia, pero le da un giro radical. Cuéntanos, porque esto rompe muchos esquemas. Argumenta que el fruto prohibido que provocó la caída del paraíso no era una manzana, ni el conocimiento del bien y del mal en un sentido moral tradicional. Entonces, ¿qué era? El fruto prohibido era la mente misma. Describe a la mente como un licor embriagador de engaño. ¿Un licor embriagador? Exacto. Al momento de morder la mente, digamos, de empezar a conceptualizar la realidad a través del pensamiento discursivo, la humanidad perdió su estado de gracia natural. O sea que el pecado original no fue desobedecer a una deidad. Fue empezar a pensar en términos de separación. Esa es exactamente la idea. Empezar a decir, esto soy yo, esto es lo otro, esto lo quiero, esto lo rechazo. Y ahí empieza el sufrimiento. Pero, a ver, eso me genera una duda enorme sobre nuestra vida diaria. Volviendo a la analogía de la brújula, o pongámoslo en términos más modernos, a un GPS. Ok, un GPS. Si sabemos que el GPS de nuestro auto está completamente averiado, que su algoritmo está diseñado para llevarnos siempre, siempre al peor tráfico, Al embotellamiento seguro. al callejón sin salida de la ansiedad y el engaño. La pregunta es, ¿por qué encendemos ese GPS cada mañana y seguimos sus indicaciones religiosamente? Es una gran pregunta. O sea, ¿por qué no dudamos de nuestros propios pensamientos? Pues porque ese GPS averiado nos ofrece algo increíblemente seductor, ¿sabes? ¿Qué cosa? La ilusión de control y una identidad bien definida. La mente nos dice constantemente quiénes somos a través del relato de nuestros problemas. ¡Wow! ¿Somos nuestros problemas? Si apagas el GPS, tienes que enfrentarte al silencio y a la vastedad del presente sin etiquetas. Y para el ego, eso se siente literalmente como la muerte. Claro, el vacío aterra. El ego prefiere estar estresado en el tráfico que dejar de existir. Por eso seguimos la ruta equivocada, porque al menos el dolor nos confirma que estamos vivos y que somos alguien. Esa adicción a ser alguien, aunque ese alguien esté sufriendo miserablemente, creo que explica por qué la segunda parte del texto impone unas reglas de juego tan drásticas. Drásticas es decir poco. Sí, porque ya que la mente es un GPS intoxicado, las directrices de Muruganar no intentan, razonar con ella, sino que buscan aislarla por completo. Cortarle las vías de suministro. Exactamente. Y aquí es donde las cosas chocan de frente con nuestra vida en el siglo XXI. Uy, sí, prepárense. El dicho 13, por ejemplo, aconseja abandonar por completo la lectura de periódicos y revistas, argumentando que conducen directo al engaño. Adiós a las noticias. Y el dicho 7 advierte que ser visto en cines es inapropiado para quien busca la verdad. Además, reduce las necesidades materiales a lo mínimo concebible. Lo mínimo absoluto. El dicho 36 dice que basta con una medida de arroz para comer y 4 codos de tela para vestir. Buscar más es la causa del sufrimiento. Y la cosa no se detiene en las posesiones físicas o el consumo de medios. El control sobre el habla es igual de férreo. El silencio. Sí, los dichos 51, 52 y 45 advierten que hablar en exceso no solo es inútil, sino que encoge el conocimiento y resalta la ignorancia de uno.
Qué fuerte. Utiliza la imagen de un caballo indomable para describir el habla desenfrenada. Un caballo que, si no se le tiran fuertemente las riendas del autocontrol, inevitablemente arrastrará a su jinete hacia calamidades y conflictos. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque mi reacción inicial al leer sobre no ver las noticias, no ir al cine y no hablar es pensar que esto es un puritanismo arcaico. Claro, suena a eso. Suena a un dogma moralista aburrido que rechaza el arte, la cultura y, pues, el estar informado sobre las injusticias del mundo, ¿no? Es la lectura fácil que le daríamos hoy. Pero si analizamos la mecánica detrás de estas reglas, podría ser que no haya ningún juicio moral sobre el periódico o el cine en sí mismos. A ver, explícate. ¿Qué tal si esto es pura ingeniería psicológica? Una especie de dieta estricta de información diseñada porque el estado interior de un buscador es, al principio, tan frágil que cualquier estímulo externo secuestra inmediatamente la atención. Y vuelve a encender el ego. Exacto. Esa es la forma correcta de decodificar estos textos. Entonces, ¿no es moralidad? No, no hay un valor moral inherente en un pedazo de papel impreso con noticias o en una pantalla. El problema es el mecanismo de reacción que desencadena dentro de ti. Claro, la reacción emocional. Morgana Lignar aclara este principio en el dicho 33, advirtiendo que incluso la ambrosía divina, consumida sin medida, se convierte en veneno mortal. Todo en exceso hace daño. Exacto. Se trata de proteger el sistema nervioso y psicológico de la sobreestimulación. Cuando lees las noticias, tu ego inmediatamente toma posiciones, ¿verdad? Sí, te indignas, te enojas. Juzga, se indigna, se siente superior o aterrorizado. Esa agitación es el alimento del caballo indomable del que hablábamos. Ah, claro. Cortar la información y limitar la dieta a una medida de arroz no es un castigo para el cuerpo, es una huelga de hambre para el ego. Y tiene mucho sentido que esa huelga de hambre, se aplique también a las interacciones sociales más sutiles. ¿Cómo cuáles? Pues me llamó la atención que en el dicho 48 prohíbe hacer promesas por puro compromiso social. Ah, las famosas mentiras piadosas. Esas promesas que todos hacemos en reuniones diciendo, sí, yo te ayudo con eso, sabiendo que no podremos cumplirlas, solo para quedar bien o evitar la incomodidad del momento. Es un clásico. El texto dice que una negativa honesta desde el principio es el único camino. Porque mantener una falsa imagen social requiere un esfuerzo mental constante, genera deudas psicológicas. Deudas psicológicas, me gusta ese término. Si prometes algo que no puedes cumplir, tu mente estará maquinando excusas, inventando escenarios y justificaciones. ¿Vuelves a encender el caballo indomable? Exactamente. El objetivo de la negativa honesta es mantener el lago de la mente completamente quieto, sin esas ondas que genera la ansiedad social. Pero mantener el lago quieto en aislamiento es una cosa. Es, digamos, el entrenamiento básico. Sí, en tu cueva es fácil. Pero luego el texto nos empuja al campo de batalla real, que es la fricción con los demás. Y francamente, las instrucciones sobre cómo manejar el espejo social son bastante difíciles de tragar. Son radicales. Murguanar instruye en el dicho 41 que si alguien te calumnia, te desprecia o te insulta públicamente, la actitud que debes adoptar no es la defensa. Ni poner límites. No, es la gratitud absoluta. Gratitud porque, según la perspectiva de este camino, esa persona está operando como un cirujano que te está extirpando un tumor que tú no podías ver. Qué difícil verlo así. Advierte que aferrarse al defecto que te señalaron y además odiar a la persona que te calumnió son presagios seguros de ruina. Pero detengámonos ahí un segundo. Si alguien me está calumniando en el trabajo o insultándome públicamente, la psicología moderna me dice otra cosa. Te dice que pongas un límite. ¿Sí? Me dice que eso es un comportamiento tóxico y mi deber es establecer límites firmes para proteger mi salud mental. Claro, es lo que todos aprendemos. Sentir gratitud por un insulto suena a un consejo que invita a la pasividad frente al abuso, ¿no? ¿No es esto peligroso si se toma literalmente? Parece peligroso si partes de la premisa de que tienes una identidad que necesita ser protegida. Ah, volvemos a la ilusión del ego. Exacto. El establecimiento de límites, aunque es muy válido y necesario en la psicología convencional, sigue operando bajo el paradigma de que hay un yo que fue dañado y un otro que es el agresor. Y el texto quiere romper eso. El texto busca dinamitar ese paradigma entero. Si no hay ego, no hay nada que pueda ser ofendido.
El insulto solo duele si encuentra resonancia en la vanidad oculta de quien lo recibe. Pensando en esa vanidad oculta, se me ocurre una analogía. A ver. Imaginemos que vas caminando por una calle muy transitada y alguien desde la acera de enfrente te grita frente a todos. Oye, tienes una mancha gigante de café en la espalda, te ves ridículo. ¡Qué vergüenza! Claro, la reacción instintiva es la vergüenza, seguida rápidamente por la ira. Quieres cruzar la calle y gritarle que se meta en sus asuntos. Lo tomas como una agresión pública. Lógico, te ofendes. Pero, mecánicamente hablando, si esa persona no hubiera sido tan grosera de gritarlo, tú habrías pasado las siguientes 12 horas luciendo ridículo en todas tus reuniones, sin saberlo. Tienes toda la razón. De enfoques en la agresión para no lidiar con la vergüenza de la mancha. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía de Muruganar, vemos que el ego siempre prefiere atacar al mensajero antes que limpiar la camisa. Tal cual. Y el texto añade una capa más profunda. En el dicho 39 señala que quien insulta a otro en el plano absoluto se está insultando a sí mismo porque la separación es una ilusión. No hay un otro. Exacto. Por eso, el dicho 37 aconseja que no se debe ignorar, rechazar ni hablar duramente a nadie. Compara la terquedad de nuestras relaciones con un buey rebelde. Un buey rebelde. Sí, cuanto más se resiste el buey a la realidad, más pesada se vuelve la carga y más daño se hace con el yugo al final del día. Y para evitar ese sufrimiento, el texto propone en el dicho 35 una solución que parece casi, no sé, disociativa. ¿En qué sentido? Comportarse en el mundo como un actor en una obra de teatro. Cumplir tu papel, decir tus líneas en la oficina o en la familia, pero sabiendo internamente que el vestuario no es tu piel. Actúa sin apego y sin agitación. Exacto, actúa sin apego a los resultados del drama. Y esta falta de apego a los resultados nos lleva al corazón último del documento. Al objetivo final de todo esto. ¿Sí? Todo este aislamiento, este teatro social, esta restricción, culminan en el concepto de la devoción suprema, o Parabhakti. Que opera de formas muy contraintuitivas. ¿Sí? Porque Muruganar rompe por completo nuestra idea transaccional de cómo funciona la gracia divina. Completamente. La inmensa mayoría de las aproximaciones religiosas, incluso las manifestaciones modernas tipo ley de atracción, operan como un cajero automático cósmico. Así, depositas fe y sacas milagros. Exacto. Si rezo correctamente, si visualizo con fuerza, si soy buena persona, Dios o el universo deben otorgarme un resultado favorable. Es un contrato. Un intercambio de bienes. El texto, en el dicho 22, destroza esa ilusión. Declara que la gracia de Dios o del gurú no es un acto deliberado. No deciden conscientemente otorgar un favor a través de un proceso de pensamiento. Entonces, ¿qué es? Ellos son la encarnación misma de la gracia. Es una radiación constante, como el calor del sol. El sol no escoge a quién calentar. Exacto, el sol no decide calentarte a ti y no a tu vecino, simplemente lo hace por su naturaleza. El problema es que el buscador tiene un paraguas abierto de ilusiones que impide que esa gracia lo toque. Y para destrozar la idea de que nosotros controlamos el paraguas o los resultados de nuestras acciones, el texto usa una parábola, en el dicho 78. Ah, la parábola de Cacatalia. Sí, la historia del cuervo y la palmera. Es una imagen fantástica. Cuéntala, es muy ilustrativa. Imaginen un árbol de palmera gigante con un fruto maduro a punto de caer. En ese mismísimo instante, un cuervo viene volando y decide posarse en una rama de esa palmera. Ajá. En el exacto milisegundo en que las garras del cuervo tocan la rama, la gravedad hace su trabajo natural y el fruto cae al suelo. Y el cuervo, claro, desde su limitada capacidad de procesamiento, mira el fruto en el suelo y asume inmediatamente una relación de causa y efecto. Yo lo hice caer. Piensa, mi gran poder al posarme en esta rama provocó que el fruto cayera. Es una coincidencia cósmica, pura gravedad, pero el cuervo se adjudica el control. Se siente poderoso. Exactamente en ese mismo delirio. Somos incapaces de moldear nuestra propia mente, pero creemos firmemente que nuestras pequeñas voluntades y deseos están moldeando los eventos del universo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como estar en un cruce peatonal en una avenida enorme. A ver, esa analogía me gusta. Llegas tarde, estás súper ansioso y presionas el botón del semáforo de manera frenética. Ya sabes, lo aprietas unas 10 veces seguidas. Sí, todos hemos estado ahí. 10 segundos después, la luz cambia a verde. Y en tu interior sientes un diminuto pero real sentido de triunfo.
Yo hice que cambiara. Claro, te sientes el amo del tráfico. Cuando en realidad, ese semáforo está conectado a un servidor central de la ciudad, operando bajo un algoritmo complejo y un sistema temporal masivo. Iba a cambiar de todos modos. Exacto. Creemos que nuestra ansiedad apresuró al universo. Esto plantea una pregunta importante, ¿eh? Porque lo trágico de esa ilusión de control no es solo cuando el semáforo cambia a verde y te sientes genial. ¿Qué pasa cuando uno cambia? Exacto. Es lo que sucede cuando presionas frenéticamente y el semáforo se queda en rojo durante 3 minutos más. El ego no solo se frustra, sino que asume la culpa. ¿Hice algo mal? Piensa, quizá no presioné el botón lo suficientemente fuerte. Quizás si hubiera deseado que cayera el fruto con más devoción, habría funcionado. Nos atormentamos solos. Generamos niveles inimaginables de decepción y estrés culpándonos por cosas sobre las que jamás tuvimos agencia. Por eso el dicho 84 es tan claro. ¿Qué dice? Afirma que la verdadera riqueza no reside en lograr controlar el exterior, sino en el florecimiento de la conciencia que simplemente se da cuenta de la broma. Pero darse cuenta de la broma implica soltar el botón del semáforo. Implica, pues, dejar de intentar ser el director de la obra de teatro. Y eso requiere un pago. Nada es gratis. El dicho 50 advierte que, así como en los asuntos mundanos, nada de gran valor se obtiene sin pagar su precio, en el ámbito espiritual ocurre exactamente igual. No puedes simplemente pedir la iluminación por Amazon. No. No se puede obtener la dicha absoluta sin sacrificar el propio ego. Ese es el precio. Y es un intercambio que aterra al principiante, pero que resulta inmensamente rentable, ¿no? El mejor negocio, dicen. Estás entregando algo que de todos modos no era real, una entidad fabricada por pensamientos que es la raíz de todas tus ansiedades. Entregas una serpiente imaginaria y a cambio recibes la inmensidad de la realidad. Es una transacción radical. Y observando el recorrido que hemos hecho hoy en esta inmersión profunda, vemos cómo cada pieza de este rompecabezas encaja de manera implacable. Todo tiene un propósito. Comenzamos en los archivos donde se redescubrieron estos manuscritos originales de Muruganath. Exploramos cómo desenmascara a la mente como ese saboteador interno. El verdadero fruto prohibido. Exacto, el espejismo embriagador. Luego analizamos la mecánica detrás de la dieta de información, el silencio y el teatro social para matar de hambre al ego. Herramientas muy prácticas. Vimos cómo la fricción social es una oportunidad para la gratitud. Y finalmente, desmantelamos la ilusión de control con la coincidencia del cuervo y la palmera. Es un mapa riguroso, sí, pero apunta a desmantelar esa ilusión por completo. Y, justo sobre eso, quiero dejar un último pensamiento para quienes nos escuchan, extraído del dicho 43 de La Fuente. Una provocación final. Así es, para su reflexión personal. Vivimos en una sociedad que está aterrorizada por la muerte física. Toda nuestra cultura gira en torno a evitar el fin del cuerpo. Le huimos a la muerte todo el tiempo. Sin embargo, los sabios afirman que el verdadero y único terror no debería ser la muerte física. ¿Sino cuál? Dicen que el estado en el que la mayoría habitamos diariamente, atados al ego, estresados, engañados por la mente, esa es de hecho la verdadera muerte. Estar atrapado en el ego es ser un cadáver caminando. Exactamente. Para alcanzar la liberación, estos grandes santos nos invitan a caminar por el mundo actuando como aquellos que ya han muerto. ¡Qué imagen tan poderosa! Muertos para la vanidad, muertos para la ofensa. Así que la pregunta queda flotando en el aire para ustedes. ¿Qué cambiaría hoy mismo? ¿Qué estrés gigantesco desaparecería de su día si empezaran a vivir bajo esa radical y desapegada premisa?